Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias ah, por salvarnos y, eh, y darnos iglesia verdadero y los leunión verdadero. Señor, nosotros venimos aquí y le unimos aquí para escuchar tu palabra y grabar tu palabra en nuestro corazón y aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana. Cuando escuchamos tu palabra, queremos grabar en nuestros corazones y queremos aplicar en nuestra vida cristiana por medio de eh, aplicación. Queremos glorificar a ti y predicar el evangelio verdadero en nuestros lugares. Nosotros sabemos muy bien que la hora de la finalización está cerca que has planeado. Cuando encontramos los pruebas de fin del mundo, Señor, espero que exhórtenos en nuestro corazón para vivir bien con fortaleza de ti en tu palabra. Y también ábrenos nuestros ojos y oídos para escuchar los estados de alma perdidas. Muchas almas perdidas están corriendo hacia el infierno. Nosotros no predicamos. ¿Quién predicará evangelio verdadero a las almas perdidas, a nuestra familia, amigos y conocidos? Cuando encontramos las palabras, Señor, queremos recibir pasión de Jesucristo y esforzar más y día en nuestros lugares para predicar bien evangelio. Señor, queremos tener una esperanza mismo que Jesucristo. Queremos tener un fe mismo que Jesucristo para vencer bien en nuestra vida cristiana. Nosotros sabemos muy bien que en nuestra vida cristiana no hay casualidad. Cada vez cuando encontramos los ambientes mal y circunstancias mal, Señor, haznos orar para agarrar solo tu palabra y tu presencia. Por medio del ambiente queremos meditar más y más tu presencia. Y queremos entender tu plan hacia nosotros. Por medio de nuestra meditación, Señor, denos suficiente crecimiento en nuestra vida cristiana. Señor, tú estableció en iglesia en Guapiles. Señor, establece más los fede hermanos de Guapiles para cumplir tu plan en lugar de Guapiles. Hoy, cuando escuchamos palabra, queremos descansar en tu palabra. Y cuando comunicamos con los hermanos, también queremos descansar. No queremos olvidar en nuestra vida cristiana. Tenemos eh, eh, reposo y estamos disfrutando el día del reposo. Cuando recibimos salvación, nosotros le decimos todo, pero cuando pasamos vida cristiana, a veces sentimos que en nuestra vida algo falta física, pero queremos buscar solo tu gracia y gozo y alegría de espíritu en nuestra vida y en la iglesia y las reuniones. Por medio de nosotros queremos disfrutar que tú nos dio vida y tiempos. Señor, Pastor Elías está visitando a Corea. Dele tu fortaleza y descanso y consuelo para que cuando regresen en sus lugares puedan predicar bien fuerte en tu palabra. Ese punto queremos orar juntos para
para unir y cumplir tu palabra. Señor, espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para obtener bien tu gracia en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Listo. Leamos juntos despacio, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy meditemos juntos sobre el carácter de Jesús, mansedumbre. No sé, algún día tengo más oportunidad para enseñar, voy a predicar sobre humildad, ¿verdad? Solamente hoy vamos a meditar sobre el carácter de Jesús, mansedumbre, ¿eh? El versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los que están trabajados y cargados son los que no han sido salvos a causa del trabajo y la carga de los pecados en la vida, ¿verdad? La verdadera libertad y el descanso en la vida se pueden encontrar cuando venimos a Jesucristo. Solo aquellos que vienen a Jesús y creen verdaderamente en lo que Él ha hecho pueden ser salvos. Por eso, Juan capítulo 8, 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque hemos sido liberados por medio de Jesús, debido a la naturaleza pecaminosa que permanece dentro de nosotros, hay una batalla constante entre el espíritu y la naturaleza de la carne en nuestros corazones, ¿verdad? El Espíritu Santo desea seguir la voluntad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa busca el consuelo y los placeres de la carne. Hay momentos en que no podemos disfrutar de la libertad y la paz que hemos recibido en nuestros corazones, debido a la naturaleza de nuestra carne que aún no está controlado. Esto se debe a que nuestros cuerpos siempre están tratando de vencer los deseos o anhelos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, incluso después de ser salvos, hay cosas que debemos aprender para disfrutar el gozo de nuestro corazón y el verdadero gozo. Es la mansedumbre y la humildad, que es la imagen de Jesús. Cuando la mansedumbre y la humildad echan raíces en nuestras vidas, podemos encontrar paz en el corazón. No solo eso, sino que a través de él podemos llevar fácilmente el yugo
y la carga que el Señor nos ha dado, es decir, nuestras cruces individuales. Entonces, significa que hay un significado más profundo que la mansedumbre y la humildad que hemos conocido. ¿Qué creen que es mansedumbre? Es de corazón blando. Es hablar suavemente y tener buen comportamiento. Cuando hablamos de ser mansos, a menudo nos limitamos a una determinada forma. Actitud suave y amable. Le conocemos esa actitud externa como mansa. Tito capítulo 3, versículo 12 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si miras este versículo, uno de los fenómenos externos que aparecen cuando tienes mansedumbre es que no peleas entre sí. Si solo piensan en esa palabra, pueden pensar en la mansedumbre solamente como ternura externa, ¿verdad? Sin embargo, la esencia de la mansedumbre, de la que habla la Biblia, es la verdad, es decir, la mansedumbre en la palabra. Si no es mansedumbre en la palabra, es solamente formar una apariencia y ambiente manso. Es ir en contra de la verdad y cambiar los estándares para que coincidan con el ambiente circundante. A veces se confunde con amor a la otra persona. Para el ojo humano puede parecer manso. En realidad, es una situación injusta que compromete el medio ambiente y va en contra de la palabra de Dios. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas está después de 2 de Corintios, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios y 2 Corintios. Y Gálatas. Eso es orden. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Listo. Les leo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo se expresa como un espíritu de mansedumbre. No es lo mismo corregir con espíritu de mansedumbre que corregir con actitud mansa. Cuando uno piensa en la mansedumbre, según los estándares humanos, creo que piensa conectando incondicionalmente con una actitud suave y amable nada más. Entonces, cuando se exponen las faltas de alguien, entiendo que incondicionalmente debe consolar
cubrir y tolerar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre significa corregirlos cuando han pecado para que puedan arrepentirse y ser restaurados. Este es el verdadero significado de la palabra restaurar con un espíritu de mansedumbre. No significa que debamos ser consistentes en nuestra actitud externa, que es incondicionalmente suave y amable. También vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 25. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 25. Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 24 al 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 25. Los hermanos de servidores. Levanten mano, por favor. Solo servidores. Veamos, por favor. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese versículo no para solamente servidores, ¿verdad? Todos los hermanos, todos santos es siervo del Señor, pero primeramente los servidores hay que aplicar palabra, ¿verdad? El versículo 24 dice claramente que no debemos contender con todas las personas con mansedumbre, pero el versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Corregir con mansedumbre significa disciplinar con espíritu de mansedumbre, como vimos anteriormente en Gálatas capítulo 6, 1, ¿verdad? Cuando lo disciplinó con un espíritu de mansedumbre, es posible que Dios derrame el espíritu de arrepentimiento para que pueda permanecer firme en la verdad. Entonces, el espíritu de mansedumbre es una de las imágenes de Jesús que debemos imitar. Aunque nos acercamos a alguien con el espíritu de mansedumbre, deseando que esa persona esté firme en la palabra, pero la otra persona puede tomarlo emocionalmente y volverse frío. Pero si tiene un espíritu de mansedumbre, nunca puede comprometer la verdad. Y aunque el ambiente exterior sea malo, nunca surgen peleas. Porque las peleas ocurren cuando ambos actúan sentimentalmente. Debemos ser capaces de comprender correctamente esta parte en el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tratara de crear un buen ambiente para la gente? Trata de crear un ambiente cálido, estableciendo en el estándar para las emociones de las personas y simplemente aceptándolas y animándolas, diciendo, bueno, no habrá gran problema con cometer un pecado como ese.
aunque el ambiente pueda parecer una situación cálida y pacífica, en realidad va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tal persona nunca puede ser una persona mansa ante Dios, ¿verdad? La mansedumbre en la palabra no es un sentimiento de odio o un corazón crítico cuando una persona comete pecado. Es para ayudarlo a tomar conciencia de sus propios pecados y alejarse de ellos con un espíritu de mansedumbre, con la esperanza de ser restaurado en la palabra. Pero si no piensa en absoluto en el pecado y no le importa, es la verdadera mansedumbre la que no ayuda a conducirlo al arrepentimiento a través del consejo. El San Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús se presenta, dice que es manso y humilde de corazón. En obediencia a la voluntad de Dios Padre, Jesús abandonó el trono del cielo y vino a esta tierra, sufrió cosas que no necesitaba pasar y se humilló hasta la muerte. Ser manso y humilde de corazón no significa simplemente acercarse a las personas con una actitud suave y amable. Significa controlar mis pensamientos, mis conocimientos, mis emociones y mis experiencias. Mansedumbre es una palabra griega que significa poder controlador. Solo la palabra de Dios es la norma o criterio y no transigir o negociar con nada más se llama mansedumbre. Con tanta mansedumbre y humildad, Jesús vivió una vida de solo hacer la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? En la vida de Jesús hizo muchas cosas que no podemos entender si consideramos la mansedumbre como nuestra norma estándar. En San Juan capítulo 2 se registra en el templo la venta de ganado, ovejas, palomas, etc. por riquezas y el comercio. Y el comercio a cambio de dinero para pagar el templo, ¿verdad? En ese tiempo, en ese momento, ese tipo de negocios se estableció como una cultura, nada más. No sintieron nada, eso es pecado o no, ¿verdad? Al ver la situación, Jesús hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todas las ovejas y vacas y volcó las mesas de los mercaderes. Esa es una situación que no se puede entender en absoluto en el Jesús manso que conocemos en general, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un conocimiento. Manso es como un corazón suave y amable nada más, ¿no? Pero Jesús puso su ira en el templo, ¿verdad? A las personas que negociando. Podrías pensar que Jesús, que tiene un corazón manso, necesita persuadir con un corazón triste y palabras suaves, ¿no? Sin embargo, Jesús estaba enojado y le prendió fuertemente la situación que estaba en contra de la verdad.
También le prendió a los escribas y fariseos con palabras directas y fuertes que tenían una apariencia piadosa, pero estaban llenos de inmundicia por dentro. En San Mateo capítulo 23, versículo 33 está escrito: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En el sentido ordinario de la mansedumbre, tal como la conocemos, las acciones de Jesús no se entienden en absoluta verdad. La razón por la que Jesús, que era manso, estaba tan enojado y le prendiendo con tanta fuerza, no se debió a sentimiento o normas personales. Jesús juzgó, habló y actuó sobre las bases únicamente del corazón y la voluntad de Dios Padre, no de sus pensamientos, ni de su conocimiento y sus emociones. Entonces, la ira fue primero para la gloria de Dios y segundo para el arrepentimiento de los que hicieron el mal. Quiere que despertaran sus corazones al arrepentimiento con palabras como fuego y un mazo a aquellos cuyo corazón estaba endurecido como piedras por la familiaridad. Vamos a buscar en palabra San Juan capítulo 8, versículo 28. San Juan capítulo 8, versículo 28. San Juan capítulo 8, versículo 28. Yo les leo. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Sino que según me enseñó el Padre, dice, habló y actuó según la voluntad de Dios nada más. Jesús no los reprendió por ser odiados emocionalmente. Por eso Jesús les reprendió con un espíritu de mansedumbre, que quería que vivieran según la voluntad de Dios. Ese era el corazón para ellos. Así que la mansedumbre incluye los atributos del amor y la obediencia. En San Juan capítulo 8, cuando una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio estaba rodeada y condenada, Jesús le prende y la expulse a los que estaban rodeando y condenando a ella. Y él le dice que nadie te condena y yo no te condenaré. Así que no vuelvas a pecar. Porque tomó una actitud completamente diferente hacia al mujer adúltera que los escribas y fariseos. Ese punto hay que pensar. Le mostró una actitud mansa porque ella tenía un corazón de arrepentimiento. A veces los le prendía fuertemente y otras veces mostraba un lado amable, pero Jesús siempre fue manso.
de principio a fin, se controló a sí mismo únicamente por la voluntad y la gloria de nuestro Padre Celestial. Porque actuó con compasión, esperando que pudieran volver a la verdad. Incluso cuando colocó la mesa en el templo, no lo hizo por odio humano hacia quienes lo hicieron, ¿verdad? Le prendió fuertemente la situación que iba en contra de la voluntad de Dios y del pecado mismo. Pensemos juntos en la imagen de Jesús siendo arrestado. Vamos a buscar San Juan capítulo 18, versículo 3 al 6. San Juan capítulo 18, versículo 3 al 6. San Juan capítulo 18, versículo 3 al 6. Yo les leo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Judas Iscariote salió con un ejército y mucha gente para arrestar a Jesús. San Mateo capítulo 26, versículo 47 dice que vino una gran multitud para prender a Jesús con espadas y palos. Ejército de ¿cuántos sería el grupo que está hablando aquí? El ejército del que está hablando aquí es un grupo de 300 o 400 hombres. Montón, ¿verdad? Montón. Judas Iscariote siguió a Jesús durante 3 años y medio. Y aunque no creía en Jesús como el Señor, vio su poder. Entonces, incluso cuando Judas Iscariote vendió a Jesús, probablemente les dijo a los fariseos y a los sumos sacerdotes que necesitarían un ejército para atrapar a Jesús. Cuando lo buscaron, Jesús respondió: yo soy. Entonces, el ejército y mucha gente que había venido a arrastrarlo se le tiraron y cayeron al suelo. ¿Para qué? ¿Por qué? Hay que pensar por qué. Fue una breve demostración del poder de Jesús. Puede atrapar a Jesús con mucha gente y ejércitos, espadas y garrotes. No, ¿verdad? Jesús es el creador y tiene poder absoluto. Incluso si todos en el mundo tratan de aferrarse a Jesús, es imposible si Dios no lo permite. Jesús mostró que no fue arrestado porque no tienes poder. Cuando Pedro vio esto, se llenó de júbilo y se
sacó su espada y cortó la oveja de un hombre llamado Malco, ¿verdad? Debido a que no conoce la voluntad de Dios, no tiene la capacidad de controlar su propio poder. Pero en ese momento, ¿qué dijo Jesús entonces? Miremos juntos los versículos 51, versículo 51 al 56. Mismo capítulo 51 al 56. Sí, perdón, no le dije verdad. San, San Mateo 27. Perdón, San Lucas capítulo 21, 22. San Lucas capítulo 22, versículo, ah, San Lucas capítulo 22, versículo 50 al 53. San Lucas capítulo 22, versículo 50 al 53. Yo les leo. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dios, Jesús podría enviar los ángeles para matar a ellos, ¿verdad? Pero no utilizó su poder. ¿Por qué? Ese tiempo Dios permitió. Jesús le conoció, obedeció, ¿cierto? Si Dios quiere, voy. En Costa Rica hay un dicho, un famoso, ¿verdad? Si Dios lo permite. Pero no podemos utilizar fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Dios todo permitió, solamente falta de nuestra pensar, batallar. Cuando exhortamos para participar de la unión uno con otros, hermano, podría participar, ¿verdad? Así, si Dios lo permite. Yo le dije, hermano, Dios ya permitió, solo falta su esfuerzo. Siempre en nuestra vida cristiana encontramos los obstáculos, por eso hay que batallar, hay que vencer. En obstáculo, Dios mostrará su poder, pero no queremos.
no anhelamos, no esforzamos, Dios no mostrará su poder en nuestra vida cristiana. Porque Dios permitió para salvarnos, ¿verdad? Porque Dios permitió para rescatarnos en el infierno. Les mostró a ellos y a nosotros que no fue capturado por el ejército debido a la incompetencia. En la Biblia se registran más de 300 profecías acerca de Jesús. La razón por la que obedeció todas las profecías fue para convencernos de que Jesús fue enviado por Dios. Por obediencia, Jesús controló sus propias habilidades y sus sentimientos de vergüenza, ¿verdad? Jesús usó su poder solo para la voluntad de Dios. Era manso en sus palabras y obras y en todo su corazón, ¿verdad? Además, en Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús antes de morir en la cruz dijo a Jesús acerca de los judíos quienes crucificaron a él: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tuvieras la más mínima emoción humana, no serías capaz de decir esas cosas a las personas que le mataron, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, mostró su mansedumbre a veces suavemente y a veces con fuerza, con un corazón para salvarlos, solo según la voluntad de Dios. Como Jesús, necesitamos la ira santa contra el pecado. No se trata de juzgar y enojar a otros santos que han pecado o cometido errores. Imaginamos una mujer sorprendida en adulterio. Mucha gente se le unió para matar a la mujer con una piedra a la vez, ¿verdad? Debe ser porque las personas que se le unieron allí estaban seguras de que eran inocentes del acto de adulterio. Y porque la mujer estaba convencida de que habían quebrantado de la ley y la ley que estaban guardado. Así que, ah, así que pensaron que podrían apedrarlas. Pero Jesús dijo que aquel de nosotros que esté sin pecado, le tire la piedra. ¿Qué significa? Puede que no haya pecado en el acto de adulterio, pero todos son pecadores cuando se trata del adulterio de corazón y la transgresión de otras leyes. Es solo Dios quien puede juzgar el bien del mal y quien puede juzgar a los pecadores. Es lo mismo en la iglesia. Algunos santos juzgan fácilmente a los hermanos o hermanas cuando pecan o cometen errores. Es porque están convencidos de que no es culpable de los pecados que comete el santo. Pero esa persona será inocente en la otra parte, ¿o no? Hay que pensar, ¿verdad? ¿Qué tal ante Dios? ¿Estamos perfectos o no? No, ¿verdad? Somos falta. No hay pecado que solo Dios y uno mismo conozcan. Tenemos.
Todos somos débiles. Así que necesitamos mansedumbre. Por supuesto, si el pecado se revela y no glorifica a Dios, ni se convierte en una virtud para la iglesia, la disciplina será a nivel de la iglesia. Sin embargo, si no, primero debemos orar por ellos con un corazón manso. Y la ira santa debe ser dirigida contra sí mismo. Puede ser generoso con los demás, pero tenga normas estrictas para usted mismo. Si es generoso contigo mismo, cae en pecado con demasiada fácilmente, ¿verdad? Mansedumbre significa usar la fuerza de uno de acuerdo a la voluntad de Dios y controlarla de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué tan enojados están con sus propios pecados? ¿Cuánto se están arrepintiendo de sí mismo por no vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué tan enojados están con su propio corazón que juzga a los demás? No solo esto, ¿verdad? No hacer lo que Dios ha mandado también es pecado. Faltar a la reunión con frecuencia. No dar diezmo y ofrendas. No orar. No predicar. ¿Qué tan enojado y arrepentido están por no leer la palabra? Cuando escuchamos petición de oración uno con otros, estamos diciendo, ¿verdad? Voy a orar, no se preocupe, voy a orar. Cuando regresamos a nuestra casa, olvidamos, no oramos. Es un pecado, ¿no? Al frente de Dios. Nosotros hay que cambiar nuestra costumbre, pensamiento y vida cristiana, ¿verdad? Y no debemos compararnos con los demás, sino con la palabra de Dios. Algunos hermanos, cuando estaba en Corea, algunos hermanos me llegó para consultar, ¿verdad? Él ya recibió disciplina de Dios. ¿Por qué? Ya entendió. No diezmó, no ofrendó. Por eso llegó una problema económica. Pero él comparó a otra hermana, ¿verdad? Yo sé, otra hermano tampoco no está ofrendando, pero él no, se ve, no tiene disciplina, porque solo yo. Me pregunto, ¿verdad? Hermano, no tiene que como comparar a otros hermanos. Dios nos dará recompensa según criterio de otros hermanos. No, ¿verdad? Palabra. Nosotros cuando recibimos disciplina, sentimos, eso es mal, como no está bien, es maldición. Pero disciplina no es maldición, no es mal, es una bendición para cambiar nuestro camino hacia bendición, ¿verdad? ¿Quién padre dará una maldición a sus hijos? Nadie, nadie. A veces está disciplinando para cambiar forma de vida, ¿verdad? Los padres quieren dar una recompensa, quieren dar un premio. Por eso siempre está tratando con un criterio. Pero a veces los hijos están comparando con sus hermanos, ¿verdad? Papi, mi hermana tampoco tiene como algo errores. Él también tiene errores porque no juzgó, no dio disciplina. A veces los hijos están comparando, pero en la iglesia, en vida cristiana también estamos comparando, ¿no? Pero hay que chequear mi vida, mi acción, mi vocabulario. ¿Estoy bien con palabra o no? Eso es muy importante. No necesito comparar uno con otros, ¿verdad?
No debemos compararnos con los demás, sino con la palabra de Dios. También es manso examinar mi vida en busca de desobediencia y pecado, ¿verdad? Si no le revisa a sí mismo, puede ser falta, ¿verdad? Fatal. Cuando el ejército vino a arrestar a Jesús, Jesús no usó su poder, pero Pedro usó la espada que llevaba puesta porque no conocía la voluntad de Dios. Pedro no tenía la fuerza para derrotar a un ejército de 300 a 400 hombres, ¿verdad? Fue una valentía fingida usar el poder de Jesús como si fuera suyo. Como Pedro, tenemos espadas. Tenemos la espada de normas, experiencias y los pensamientos. No deberíamos usar esa espada en muchas situaciones como si fuera la voluntad de Dios. Alguien se lastima, se dañará por medio de nuestra espada, carácter, sentimiento, pensamiento, experiencia, ¿verdad? No debe apuñalar a otros con el cuchillo de mis sentimientos. No debe herir los corazones de otras personas, hermanos, con mis palabras punzantes. Pedro, que no tenía poder, no pudo controlar sus emociones con una espada y casi arruinó la obra de Dios. Pero Jesús no usó sus poderes en el ejército que vino a arrestarlo, ¿verdad? Más bien se usó para sujetar la oreja de Malco que había sido cortada por la espada que Pedro había golpeado. Usó su poder para mostrar la gloria de Dios nada más. Usar el poder de uno de acuerdo a la voluntad de Dios y controlarlo de acuerdo a la voluntad de Dios es mansedumbre. Esa actitud de Jesús que usó su poder exclusivamente para la voluntad de Dios, mostró su mansedumbre ante Dios, no ante los hombres. La Biblia nos dice que la ternura exterior no es el único tipo de mansedumbre, ¿verdad? Un corazón manso debe ser la mansedumbre estandarizada en la palabra de Dios. Y la mansedumbre es la mansedumbre es entender nuestra posición propia correctamente, ¿verdad? Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Listo. Les leo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Antes de ser salvos,
éramos solo pecadores con inmundicia y maldad desbordantes, ¿verdad? Para ser salvo. Primero necesitamos saber dónde estás y que eres un pecador. También ese mansedumbre, dejar de lado los propios pensamientos, estándares y experiencias y darse cuenta de la propia posición. Si no entendemos correctamente nuestra posición como pecadores que irá al infierno, no podemos entender la palabra ni ser salvos, ¿verdad? Toda inmundicia y maldad desbordante significa todo lo que no sea la voluntad de Dios, incluido el pecado. Si no desecha todos sus pensamientos, normas y experiencias, no podrá entender la palabra de salvación. Así que la mansedumbre significa despojar todo de sí mismo, ¿no? Tomar el control de sí mismo y ceder a la palabra de Dios. Y Jesús expulsó al latigazos a los mercaderes que vendían vacas, ovejas y palomas y cambiaban dinero en el templo, ¿verdad? El templo es la sombra de un cristiano salvo, ¿verdad? Los toros tienen la costumbre de cornear. Sí, todavía tenemos el temperamento de un toro. Como un toro, necesitamos controlarlo con mansedumbre. Las ovejas son dóciles, pero tienden a gustar de escalar lugares altos. Parecen ser mansos como ovejas por fuera, pero si tiene un corazón para ser exaltado, debe ser capaz de desecharlos con mansedumbre. Las palomas son un símbolo de pureza por su apariencia, pero sus nidos están más llenos de estiércol que cualquier otra ave. Sino si son inocentes y se ven como una paloma, pero no encuentran una imagen santa donde nos podemos ver. Deben seguir la palabra con mansedumbre. También, como los cambistas, hay personas que están más apegadas al dinero en su vida religiosa. Si en la iglesia hay un corazón que solo se preocupa por el egoísmo y el provecho, nosotros también debemos tener un corazón manso y azotarnos a nosotros mismos. Así también Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de Padre, ¿verdad? Si hay algo diferente a la palabra de Dios, por pequeño que sea, debemos desecharlo resueltamente y controlarlo. Eso es mansedumbre. Echemos un vistazo a Moisés, la sombra de Jesús. Dios dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra.
Pero Moisés no fue manso desde el principio, ¿verdad? No podía controlar su propio poder y estaba lleno de su propia codicia y pasión personal. Mató a un egipcio en nombre de salvar a la nación de Israel. Se escondió de la gente en el desierto, ¿verdad? Pero el desierto era el lugar de Dios para entrenar a Moisés en la mansedumbre. Como pastor, aprendió el amor y la paciencia, y a través de ello aprendió la mansedumbre para controlar sus pensamientos y experiencias. A la edad de 80 años, Dios llamó a Moisés como profeta para salvar a Israel, ¿verdad? Durante los 40 años del desierto, aprendió su posición y el poder de control, convirtiéndose en un hombre manso. El periodo de 40 años en el desierto es el tiempo que Dios le permitió a Moisés entrenar la mansedumbre. Cuando se da cuenta de su posición, Dios usa su poder. Puede ser manso cuando puede controlar sus emociones, pensamientos, experiencias y conocimientos, ¿verdad? Al frente de Dios somos nada. Aún tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia. Al frente de Dios somos nada, ¿sí o no? Los pastores igual. Por eso, siempre hay que buscar voluntad de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es posible cuando se vuelve una persona mansa. Moisés ya debe haber sabido que cuando Dios guió al pueblo de Israel hacia el mar Rojo, la dirección era en dirección al mar, donde no hay camino, ¿verdad? Moisés todo conocía. ¿Por qué? Todo sabía. Él dura 40 años, vivió y moraba en desierto. Buscaba muchos lugares para encontrar alimento de ovejas. Pero él controló sus experiencias y pensamientos. Cerró su boca, su opinión. ¿Por qué? Dios tiene plan. Dios tiene plan. Por eso él no opinó nada. No dio según su pensamiento, su experiencia, ¿verdad? Para que pudiera obedecer a Dios. Incluso cuando Aarón y María calumniaron a Moisés y los hijos de Coré se le opusieron, él no dijo nada, ¿verdad? Porque creía que Dios conocía sus circunstancias y todo. Controlaba su boca y todas sus emociones. Por eso está registrado en la Biblia. Vamos a buscar Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Números es cuarto libro de Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Números 12, 3. Números capítulo 12, versículo 3. Leamos juntos con voz alta. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Palabras gloriosas, ¿verdad? La imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, estaba en Moisés. Durante 40 años de entrenamiento había aprendido la mansedumbre.
cuando es manso, podemos ser humildes. Cuando subieron al monte Moría durante 40 años, 40 días, y les vio los 10 mandamientos. Israel hizo un becerro de oro y lo sirvió. Adoró, ¿verdad? Al ver esto, Moisés se llenó de santa ira y rompió las 2 tablas de piedra que tenía en las manos. Y mataron a 3,000 personas que adoraban ídolos a través de la tribu de Leví, que estaba del lado de Dios. Pero Moisés era un hombre que oraba por la tribu de Israel ante Dios. Moisés fue quien intercedió por Israel cuando Dios estaba enojado, porque él destruiría a todo el Israel idólatra y establecería una nueva nación a través de Moisés, ¿verdad? Fue un hombre que le pidió a Dios que le perdonara pecados del pueblo de Israel, aunque su nombre fuera incluso si se borra del libro de la vida. El acto de romper las 2 tablas de piedra también fue para Israel. Vamos a pensar. Las 2 tablas de piedra eran el estándar para el juicio de Israel, ¿verdad? 2 tablas que escribió 10 mandamientos. Por eso, por medio de estándar de esto, los pueblos de Israel podrían destruir todo. Por eso, Moisés quebró ese estándar al frente de Dios con su vida. Él arriesgó su vida para rescatar al pueblo de Israel. Porque si llevará este 2 tablas al frente de Israel, ellos tienen que recibir juicio de Dios. Pedirle a Dios que le diera a Israel otra oportunidad ante Dios. Era una rebelión que arriesga la vida. Eso es mansedumbre. Tener santa ira contra el pecado y orar con todo el corazón para por el pecado es mansedumbre. No es mansedumbre, solo crear un ambiente de palabras y acciones amables, sino establecer la justicia de Dios sin transigir con la falsedad. Esto es mansedumbre. Como tal, la esencia de la mansedumbre, de la que habla la palabra, la Biblia, es la mansedumbre ante Dios en la palabra. Entonces, un corazón manso es una voluntad firme a la palabra inmutable de Dios. Al mismo tiempo, parecer manso es solo un aspecto de la mansedumbre relativa. Sin embargo, si establecemos ese estándar en personas y circunstancias que no sean Dios, se creará un ambiente apacible, pero la voluntad de Dios no se cumplirá. A veces llegamos al estándar equivocado de decir que el mal es bueno y el bien es malo. Esta es la tragedia espiritual general de muchas iglesias mundanas hoy, ¿verdad? Estas son personas cuyos pensamientos, planes y experiencias son el estándar, no la palabra de Dios. Hoy en día, muchas personas religiosas cambian la naturaleza del amor y la justicia de Dios para adaptarla a su punto de vista, creando
y sirviendo al Dios en el que quieren creer. Así que tomaban decisiones basadas en vuestros pensamientos, conocimientos y deseos. También van en contra de Dios al seguir a las personas, a las que siguen o a la mayoría. Sin embargo, el pueblo de Dios, los cristianos verdaderamente salvos, deben ser diferentes. Debemos aprender la imagen de Jesús, ¿verdad? Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, 7. Les leo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, dice. Este es el registro de cuando Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Renunció a su posición y descendió a la posición de siervo que Dios le había dado. No usó sus propias habilidades y vivió de acuerdo con la palabra de Dios. Incluso en todas las situaciones injustas y dolorosas, controló sus poderes y creyó en la voluntad de Dios. Jesús no olvidó que vino a hacer la palabra en la posición de siervo. Por lo tanto, siempre vivió según las normas de Dios, no según el ambiente y las normas del mundo, ¿verdad? Lloró por los que se perderían y por los que sufrían, pero expresó su santa ira contra el pecado que oscurecía la gloria de Dios. Una apariencia, un tono y una atmósfera gentiles son solo un aspecto de la mansedumbre. También es mansedumbre, controlar los propios pensamientos, emociones y habilidades para cumplir la palabra y voluntad de Dios. Aunque la mayoría lo siga, si no es la voluntad de Dios, debe decidir abandonar. Aunque la mayoría critique, obedecer la voluntad de Dios. Un corazón para orar por la voluntad de Dios y de otros en esa situación. Todas esas acciones son mansas, ¿verdad? Ustedes, ¿qué tipo de espíritu de mansedumbre tienen? La mansedumbre necesita práctica. Para entrenar a Jacob, Dios lo hizo experimentar el puesto de siervo durante 20 años en el casa de su tío Labán, ¿verdad? Para entrenar a José, lo hizo experimentar la posición de esclavo y prisionero. Para quebrantar el carácter de Saúl en David, Dios hizo que la espada de Saúl lo ayuntara, ahuyentara por más de 10 años. Cada ambiente, cada ambiente que experimento no es accidental, ¿verdad? En nuestra vida cristiana
No hay casualidad. Es el plan de Dios para el crecimiento de mi fe, ¿verdad? La mansedumbre tiene una recompensa prometida. Vamos a buscar Salmos capítulo 37, versículo 11. Salmos 37, versículo 11. Leamos juntos con voz alta. Pero los mansos heredarán la tierra y se le crearán con abundancia de paz. Cuando piensa en la mansedumbre, solo como ternura, no podemos entender esta palabra, ¿verdad? Pero ahora sí entiende, después de aprender a ser amable, a controlar sus pensamientos, emociones y experiencias y a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Es la recompensa de Dios para la tal persona. Cuando controlas, cuando controlas sus emociones, la paz del Señor también se desborda en su corazón. A través a través de él, también muchas almas perdidas obtienen oportunidad para recibir la salvación, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 3, 15 dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando uno ve a una vida vivida por la palabra, preguntará, ¿por qué tienes esperanza, verdad? La mansedumbre es una forma de cumplir la palabra exacta de Dios. Cumplir la palabra exacta de Dios junto con nuestra apariencia gente, ¿verdad? Esa debería ser su respuesta. Un verdadero cristiano es una vida que gozo de paz y esperanza, aunque nos controlemos con la voluntad de Dios a través de la palabra. Le definamos nuestra definición de mansedumbre y practiquemos la mansedumbre. Por supuesto, este es el entrenamiento que debemos hacer hasta que venga nuestro Señor, ¿verdad? Pero es porque puedan meditar más y practicar más esta semana. Cada vez cuando encontramos los ambientes y la relación con otra persona, hay que aplicar palabras. Por ejemplo, cuando como prediqué en el sermón dominical, a veces los hermanos me dijeron, ¿verdad? Ah, pastor, es buena palabra. Ah, muchas gracias, pero no es mío, de Dios. Pero no aplicamos palabra, aún es buena, no sirve. ¿Por qué? Dios nos dará recompensa según nuestro entendimiento, meditación de palabra, no verdad, en nuestras acciones. No, Dios no nos dará recompensa según nuestro entendimiento de palabra. Ah, usted entendió esta palabra, este versículo. Ah, por dicha, muy bien, puede dar recompensa. No es así, ¿verdad? Cuando accionamos, Dios escribió en libro de memoria. Ah, un hermano ya cumplió palabra. Otra palabra ya cumplió también. Por eso, cada vez es muy importante aplicar. No aplicamos, no cambiaremos. No aplicamos, no crecemos. No aplicamos, no cambiamos nuestra atmósfera en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia. A veces, yo cuando venía aquí, algunos hermanos dijo, iglesia, no hay amor.
Aquí, iglesia, no hay amor. Por eso yo le dije, hermano, en la Biblia no escribió nada. Tiene que recibir amor en la iglesia. Más bien está escrito, tiene que amar a otros hermanos. Porque sintió en la iglesia falta amor. Usted no tiene amor. Por eso tiene que tener amor. Porque nosotros ya tenemos amor verdadero. Ya recibimos bastante amor a Jesucristo. Por eso podemos amar uno con otros verdaderamente. Porque ya tenemos amor. Por eso cada vez vamos a practicar. Hoy aprendemos sobre el carácter de Jesús, mansedumbre, ¿verdad? Si aplicamos esa palabra en nuestra vida, cambiaremos. También podemos disfrutar paz, gozo verdadero. Vamos a orar para finalizar. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra en palabra de hoy. Señor, ya entendemos verdadera mansedumbre. Queremos aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana. Por medio de aplicación, queremos mostrar tu existencia hacia el mundo. Y también queremos amar más a otros hermanos. Ya recibimos suficiente amor y fe cuando recibimos salvación. Señor, no queremos recibir amor solamente. Queremos compartir amor y corazón por medio de nuestras acciones y vocabularios. En esta semana, las palabras de hoy queremos aplicar en nuestra vida. Cuando esforzamos, Señor, es porque denos suficiente fe y fortaleza para pensar bien todos los pensamientos y experiencia y conocimientos. Al frente de ti somos nada. Queremos reconocer cada paso de nosotros. Cuando vivimos vida cristiana, queremos preguntarle a ti para andar bien solo en tu palabra. Por medio de experiencia, queremos crecer más y más, pero no aplicamos las palabras de ti en nuestra vida cristiana. No podemos experimentar. Señor, haznos tener un buen corazón para aplicar y experimentar tu palabra en nuestra vida cristiana. Entre nosotros, algunos hermanos pasando dificultades. Señor, espero que protege camino de ellos para agarrar solo palabra y ti para entender tu presencia. Cuando pasamos las dificultades, queremos amar, queremos orar uno con otros. Por medio de oración, queremos cumplir tu voluntad en nuestra vida cristiana. Dura una semana, queremos vivir en el nombre de Hijo de ti para glorificar, Señor, denos palabra todos los días y haznos orar para agarrar y, y cumplir todo su palabra en nuestros lugares. Muchos hermanos están predicando evangelio en sus lugares. Aún están recibiendo quejas, burlas. Señor, denos suficiente fe y poder para vencer todo en guerra espiritual. Cuando pasamos los guerra espiritual, también queremos apoyar uno con otros. Por medio de la unión, por medio de esta iglesia, queremos mostrar tu invisible. Señor, nosotros planificamos en el año 2024 en Iglesia Guapilas. Espero que todo se cumple en tu voluntad y palabra. Por medio de tiempo, en el año 2024, queremos vivir más. Toda nuestra acción queremos escribir en el libro de memoria. Gracias por todo. Oramos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.